La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy comienza. Lunes 6 de noviembre del año 2023. Vamos a comenzar la semana con una buena dosis de realismo económico-financiero. A raíz de los acontecimientos en Acapulco y municipios circunvecinos, esta gran tragedia que tardaremos muchos años en recuperar una parte de la normalidad perdida, porque digan lo que digan algunos ilusos, Acapulco ya no recuperará el nivel que tenía antes de esta tragedia natural. Pero vamos a ver. Uno de los elementos que ha evidenciado la conducta gubernamental y también la del Congreso, específicamente en el caso del presupuesto, la Cámara de Diputados, y en materia de ingresos, las dos cámaras del Congreso de la Unión. Estas últimas, en un acto de irresponsabilidad política, pero también en materia de finanzas públicas, han autorizado varios elementos de la ley de ingresos que permiten vislumbrar un panorama negro para las finanzas públicas el año próximo. Y en materia del presupuesto, la Cámara de Diputados ha exhibido no solo su mezquindad y lo miserable que son los integrantes de la fracción de Morena, sino la sumisión a la política o a las decisiones del bulto frente a la tragedia que mencioné al principio. De un plumazo desaparecen sin explicación alguna 45 municipios guerrerenses, dejando 2 nada más en condiciones, vamos a decir, de desastre: Acapulco y Coyuca de Benítez. Pero ojalá eso fuera lo único. No, hay más cosas. Acapulco sigue enfrentando una serie de problemas que al paso de los días y las semanas se evidenciarán. Es falso que los problemas estén resueltos, que el servicio de energía eléctrica está restablecido completamente. Es increíble que alguien se atreva a plantear eso cuando centenas o miles de viviendas quedaron hechas pedazos. ¿Qué servicio de energía eléctrica se ha podido otorgar a esas ruinas? Ninguno. ¿Qué decir de los cientos de departamentos en algunos grandes edificios en Punta Diamante que ni siquiera se puede entrar porque no se sabe si la estructura permanecerá en su lugar? ¿Cómo entonces hablar del 100% de restablecimiento del servicio? Y esto evidencia, decía, uno de los elementos que ya son conocidos de parte de este gobierno: la mentira burda y ofensiva. Pero hay otra cosa todavía más peligrosa. Se ha evidenciado una falta total de recursos que prefiguran un 2024 crítico para el funcionamiento del servicio público y de algunas áreas críticas para la estabilidad política y económica. Dinero, como he dicho desde hace muchos meses, quizá años, no va a alcanzar. Se ha tirado una cantidad inconmensurable de recursos, cientos de miles de millones de pesos, en obras faraónicas que no solo no estarán terminadas en este gobierno, sino que además no van a rendir beneficio alguno a la economía, a las finanzas públicas, y por el contrario, estas van a ser perjudicadas, y mucho menos, por supuesto, a los 130 millones de mexicanos. Y ese es el punto fundamental: la salud débil, precaria de las finanzas públicas.
Esto no lo puede borrar el presidente con una mañanera o con una mentira como las que ha acostumbrado, miles y miles de mentiras, desde el 1 de diciembre del año 2018. La realidad ahí está y va a seguir durante mucho tiempo. Si usted es de las personas que se preocupa por revisar en algunos medios internacionales cuál es la situación que guarda la economía en los países, vamos a decir, que determinan el curso económico en el planeta, los datos son escalofriantes. Las tasas de interés continuarán altas, la inflación amenaza con restablecerse y alcanzar tasas más altas de las que ahorita hay. Los bancos centrales, tal parece, aun cuando no fuere así, tal parece que han agotado ya el acervo de instrumentos que tienen para enfrentar una inflación elevada. Y no olvide usted que una inflación del 9, 10, 11 o 12% en muchos países ya es una tasa muy elevada. Por supuesto que en Argentina podrán tener 130 o 140 a tasa anual, es decir, lo acumulado en los últimos 12 meses, pero no olvide usted que Argentina es un tango, no es un país. En Cuba no se requiere saber cuál es la inflación porque como país y gobierno no existe ya. Ahí anda Díaz-Canel con la mano extendida de mendigo, no sé si de mendigo, pero de mendigo, suplicando una limosnita por el amor de Fidel. Pero volviendo a lo nuestro, ¿qué esperar para el año 2024 y el 25 con este panorama que he descrito? Dos palabras resumen lo que habría que esperar: lo peor. Solamente en una mente calenturienta, en una mente que ha perdido toda cordura, toda salud mental, podría pensar que el 2024 y el 25 van a ser años excelentes. No, imposible eso. México está atravesando hoy una de las crisis quizá más profundas y graves por el impacto que tiene en la población, quizá desde los años de la posguerra. No hay dinero, tasas de interés elevadas, estancamiento de la economía, aun cuando alguien dirá vamos a crecer el 3.5 y eso. Sin embargo, ya cuando uno revisa las letras chiquitas de los documentos alusivos a ese crecimiento, encuentra uno que gran parte de ese crecimiento se debe a dos obras que jamás van a redituar algo, salvo subsidios. Es Dos Bocas y Tren Maya. Hoy la estructura del sector público está en los huesos. Petróleos Mexicanos evidencia una quiebra irreversible. El caso de la Comisión Federal de Electricidad en este tercer trimestre pues perdió nada más y nada menos que casi 80,000 millones de pesos. Y así podríamos seguir dando cifras, porcentajes, y eso no cambiará el panorama que se avisora para el 2004 y más claramente para el 2025. El gobierno y quien lo encabeza, el bulto López Obrador, hay una sola cosa que ocupa su atención y sus decisiones o sus políticas, vamos a ponerlo así si se quiere. Es que lo único que le interesa es que su partido y su candidata gane la presidencia de la República. Que el mayor número de diputados y senadores obtengan el triunfo para tener dos bancadas abultadas en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras.
De mayoría calificada, ni hablar. Eso es un sueño de opio. Pero por otro lado, ¿qué esperar de la oposición? Aun cuando muchos también se molesten y se me lancen en contra, nada habría que esperar. Todo parece indicar que los pleitos, los intereses mezquinos de grupos o de algunos dirigentes partidistas van a terminar por imponerse ante una selección de los mejores y de los más capaces para poder desempeñar de manera eficiente y eficaz su papel en el Congreso de la Unión. Si llegáramos como oposición a no alcanzar la mayoría absoluta, no tiene ni caso que le repita lo que he dicho en ocasiones anteriores. Sería un desastre mayor que el que ya hemos visto y estamos padeciendo. Las cosas, pues, diga lo que diga el bulto, diga lo que digan sus glúteos veloces, pinta muy mal para el año que entra. Y remato esta mañanera con lo que he dicho una y otra vez. Ante el panorama que se avisora, es irrelevante quién gane la presidencia de la República. Lo único verdaderamente relevante es quién va a controlar las dos cámaras del Congreso de la Unión. Eso es lo prioritario, la relevancia. Por otra parte, ya una cosa muy vamos a decir, rápida, ya aquellos que me criticaron por mis opiniones sobre el documento mencionado hacia un programa de gobierno 24-2030, callaron. Yo no sé si porque no le entendieron al documento o porque ni siquiera lo han buscado, y de haberlo buscado y encontrado, mucho menos lo han leído. Bueno, que sigan intentándolo, pues. Lo espero mañana martes aquí en la Mañanera de Ángel. Por lo pronto, muchas gracias.